Saludo especial y bienvenidos a esto que se llama Somos Cultura, un espacio que retomamos para contar las historias de lugares, personajes y eventos de nuestro municipio, un programa para preservar la cultura. Hoy hablaremos de los 70 años de nuestras tradicionales fiestas. Buena sambu, vida, sambu cacua. Nuestra primera invitada es Ofelia Londoño, quien durante años fue parte del comité cívico que organizó las fiestas del Cacique Toné. Mi nombre es Ofelia Londoño Mejía. Bueno, primero que todo, se organizaban por intermedio de sociedades de mejoras públicas. Desde el año más o menos 1984 empecé a participar de la sociedad. ¿Cómo nos organizábamos? Todo a principio de año, a partir de enero, empezábamos a viajar cada 8 días o cada 15 días a visitar las empresas como la Fábrica de Licores de Antioquia, la Cervecería Unión, Postobón, Pilsen y todas estas empresas, y ellas nos colaboraban con todo lo de los montajes de las fiestas, las orquestas y todo esto. Bueno, nosotros organizábamos los desfiles en compañía con la Casa de la Cultura, que creo que también en esos años estaba como debutando. Y fuera de eso nosotros hacíamos concursos de las casetas, hacíamos concursos de los arreglos de los balcones. Nosotros primero que todo pedíamos a cada empresa, pedíamos a cada una orquesta por día. Ese día ellos tenían como la exclusividad. Por ejemplo, la Fábrica de Licores de Antioquia, la publicidad era toda de la Fábrica de Licores de Antioquia, la decoración de las casetas con los ¿cómo es que se llama? Con los banderincitos esos y todo esto. Otro día la Pilsen y así sucesivamente, la Postobón. Cada empresa nos daba una orquesta por día. Nosotros aportábamos aquí nuestros artistas del pueblo y de la zona rural. Todos esos recursos eran para la Sociedad de Mejoras Públicas, y la Sociedad de Mejoras Públicas, cada evento de fiestas cada año se la dábamos al hospital, al liceo, al asilo, a alguna institución que lo necesitara o no lo solicitara desde el año anterior. Hubo un año o dos, no me acuerdo bien, que descentralizamos las fiestas. Se organizó una caseta en Aleo, una caseta en el Parque La Madre y otra en Jaiperá. Trajimos unas pantallas gigantes que poníamos también en cada sitio donde estaba la caseta, y para mí eso fue un éxito porque la gente, los caballistas iban hasta esos sitios, la economía se repartía más. Recuerdo una vez que dijimos, bueno, nosotros no les pedimos sino a Postobón, a Pilsen y a la Fábrica de Licores de Antioquia. ¿Por qué no le pedimos a otras empresas que también dejan, pues cogen sus ganancias de acá? Le pedimos a Terpel, que nos colaboró ese año, de pronto más años, con los kits escolares para todas las escuelas rurales. Le pedimos a Colgate, le pedimos a Eternit y todos nos colaboraron con algo, todos. Teresita Herrera es otra de esas mujeres que a través de la Sociedad de Mejoras Públicas incentivó a las tradicionales fiestas. Teresita del Niño Jesús. La Sociedad de Mejoras Públicas era el motor de las fiestas, de las tradicionales fiestas del Cacique Toné, porque nosotros colaborábamos con todas las entidades, ¿verdad? Se pedía la autorización y luego los fines de las fiestas eran fines económicos, porque la plata de las casetas, todo eso lo dábamos a la entidad, los juegos, el remate de los juegos. En una oportunidad trajimos la reserva del Nacional y todo eso cobrábamos la entrada, y hacíamos reinados campesinos con las candidatas de todas las veredas. Todo eso traía platica, ¿verdad? Que iba aumentando el fondo para la entidad a la cual la sociedad le había dedicado las fiestas, que podía ser el asilo, el hospital. Con el deporte colaboramos muchísimo. Trabajamos con alma, vida y corazón, todos los integrantes de la Sociedad de Mejoras Públicas. Recuerdo que en una oportunidad nos tocó con el presidente, que era el doctor Uribe, paz descanse. Imaginen ustedes, el reinado era a las 8 de la noche y a las 6:30 y 7 estábamos sacando todo el acerrín,
toda la tierra, para que poder organizar el escenario para la coronación de la exposición equina. Se imagina usted el trabajo que nos tocó, pero de todas maneras fueron unas fiestas excelentes. Cuando yo empecé en la Sociedad de Mejoras Públicas, empecé por invitación del padre Rafael Montoya, que era el presidente. Ya luego, pues el padre se fue y el padre luego volvió, falleció. Recuerdo mucho a don Euler Gómez, que fue un presidente excelente, en realidad. Y todos éramos muy comprometidas. Estaba Ivonne, en paz descanse, estaba Ofelia Londoño, muy conocido por todos, Luciela Guzmán, estaba don Ramiro Cosio, el gerente de don Jorge Aguirre, el gerente en esa época el Banco Ganadero, Gloria Escobar. Había muchas personas de aquí que quisieron integrar esa sociedad. Pues, perdón si se me olvida alguna persona, Blas Gutiérrez, don Ezequiel Cuartas, gente muy querida, pero todo lo hacíamos totalmente gratis. No, las fiestas se hacían cada año, aquí han sido tradicionalmente. Claro que hubo una oportunidad donde trataron de suspenderlas, que iban a hacerla que a 2 años, pero no dio resultado, porque el pueblo pues exigía que las fiestas, entonces no dio resultado, lo mismo que cambiarle fecha. De pronto tal vez sería con el terremoto, con esa tragedia, que se cambió en una oportunidad y se hizo en octubre, pero se hizo con la misma pompa y el mismo entusiasmo de todos. Recuerdo mucho los ríos del río, la regata, los pendones. Nosotros sacábamos pendones, mandamos a elaborar unos ponchos hermosísimos y todos esos ponchos los vendíamos. Pero la finalidad de los ponchos era recoger fondos, ¿no es cierto? Otra cosa, las fiestas como se anunciaban con mucho tiempo, entonces la gente se interesaba y hacíamos mucha campaña para que todo el mundo tuviera el frente de la casa bien pintadito, bien organizado, que el pueblo estuviera muy bonito. Entonces todo eso llamaba mucho la atención porque el pueblo se engalanaba y todo el mundo trabajaba de una u otra manera, colaboraban en la organización de las fiestas y la gente se preparaba para ese momento. Nosotros mismos colaborábamos con los trabajadores del municipio pintando las jardineras en esa época, que las pintamos con el color de la bandera. También fuimos los primeros recipientes de basura que hubo aquí por el pueblo, unos tarritos pequeños pintados de blanco y azul. También fuimos nosotros Sociedad de Mejoras Públicas, las que colaboramos con todo eso, con el fin de fomentar el civismo, el orden, el aseo y el amor por el pueblo. Para los años 90 fue necesario implementar una mayor organización en nuestras festividades. Allí cumple un papel fundamental personas como Rubén Rivera, quien nos cuenta hoy en nuestro espacio Somos Cultura de cómo surgieron desfiles como Noches del Recuerdo. Mi nombre es Rubén Darío Rivera, exdirector de la Casa de la Cultura. Primero que todo hay que retomar el inicio de las fiestas del Cacique Toné. Nacen de una idea de unos prestantes habitantes del municipio que se reunían en un club que se llamaba el Club Toné. Por los años 1955 a ellos se les ocurre la idea de realizar una especie de reunión con disfraces de indios, evocando pues también la tradición del Cacique Toné en el municipio de Urrao. A partir de ese momento ya se comienzan a hacer los desfiles, pero eran carnavalescos. Eran unos desfiles donde todo el mundo se disfrazaba de indio sin tener en cuenta la tradición de estas comunidades indígenas. A partir de la creación de la Casa de la Cultura en 1987 y 4 años después, al señor director de la Casa de la Cultura y cofundador Pablo Emilio Herrera, se le ocurre que había que introducir entre el desfile una parte histórica que contara más o menos aproximado a lo que fue la tradición de ese pueblo guerrero liderado por el Cacique Toné. Es ahí entonces cuando
emprendemos la tarea con José William Rueda, con Pablo Herrera, con don Hernán Vázquez Duque y mi persona, a tratar de que en el desfile se incluyera unas comparsas que narraran la cultura indígena, la teogonía, sus costumbres y todo el quehacer de estas comunidades indígenas. Luego se le introdujo también otra parte, que es la comparsa de las comunidades actuales, para que participaran también en los desfiles. Esto enriqueció, digamos, la narrativa de cómo contar la historia del cacique Toné por medio de comparsas. Hasta ahora pues se ha venido dando, aunque algunos años trata de perderse un poquito esta bonita idea. Hay que bregar a que no se pierda esa parte de narrar, de contar, de mostrarle al lugareño o al turista la verdadera historia del cacique Toné. Bueno, el desfile Noche del Recuerdo es una idea que también surgió por la época de los 90. Una señora profesora llamada Arminda Rueda había visto tal vez en algún municipio del Oriente un desfile de mitos y leyendas y lo trajo a Urrao y juntamente con don Hernán Vázquez le dieron forma a este desfile, pero en Urrao lo llamamos Noches del Recuerdo. Un desfile muy bonito que cuenta más o menos cronológicamente las costumbres de los urraeños en sus usos, en su cotidianidad, en sus mitos, sus tradiciones. Hasta el día de hoy perdura este desfile y es muy importante porque este también narra mucho las leyendas, las historias, las anécdotas, los mitos de Urrao, que es rico en ese acervo cultural y muy importante para que la gente también se ilustre de cómo ha sido la evolución de nuestra comunidad urraeña. Bueno, estas fiestas, para que sigan siendo tradicionales, hay que vincular mucho el sector educativo, a estudiantes, a profesores, y se hace muy necesario reforzar o implementar la cátedra municipal en los colegios para que empiecen a conocer la historia de Urrao y así poderla contar en estos mismos desfiles del cacique Toné. Wilmar Vélez, director de Cultura. Él nos hablará de lo que fueron las fiestas y a qué apuntan las próximas versiones. Wilmar Vélez Aguirre, director administrativo de Cultura. Bueno, a lo que como administración le estamos apostando es a mostrar el realce cultural, ancestral y étnico. A eso fue lo que enfocamos nuestra programación de las tradicionales fiestas del cacique Toné, a realzar esos 3 puntos de vista. Creo que lo hicimos bien, fue un desfile compacto, donde lo encabezaron nuestros indígenas mostraron esa cultura y mostraron realmente esa parte indígena, esa parte cultural y ese homenaje ancestral que le debemos nosotros a ellos. Yo sé que el esfuerzo administrativo que tiene que hacer una alcaldía es bastante desgastante, pero yo considero que la economía se movió, está demasiado complacida en el sentido de que en esos 5 días fueron muchos los recursos que llegaron al municipio y a eso es lo que le estamos apostando, a mover una economía y a que sea un beneficio mutuo. Yo pienso que una de las grandes metas de nosotros como administración es a seguir mostrando ese realce ancestral y el enlace comunitario. Me parece que empezamos este año y hay que seguirlo fortaleciendo, que sean las mismas comunidades rurales también, que se volquen acá al casco urbano y realmente hagamos un desfile en Noches del Recuerdo con las acciones comunales y pienso que el del domingo sería lo ideal, sería que las mismas comunidades indígenas sean las que se apersonalicen de este desfile. Yo pienso que sería la finalidad en lo que nos queda de administración en estas próximas 3 fiestas.
Gracias por compartir este espacio, en el que seguiremos recuperando la memoria histórica de nuestro municipio. Buena sambu, dra vida, sambu kakwa.